En una ocasión, Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con algunos judíos que estaban promoviendo el rito de la circuncisión como un rito estrictamente necesario para poder alcanzar la salvación. Pablo entendía muy bien que la salvación no era alcanzada a través de obra, pues él mismo no la había alcanzado a través de obra, sino a través de la gracia del Señor. Así que llamó a reunirse a todos el resto de los apóstoles para poder debatir de una vez y por todas y tomar una decisión para poder enseñarle a los nuevos creyentes, sobre todo si eran gentiles, sobre la necesidad de practicar o no este rito. Al final, ellos se dieron cuenta de que no era necesario y que la salvación era meramente por gracia. Sin embargo, algo que está ocurriendo hoy en día y que es muy similar a los tiempos de ese entonces es la práctica de muchos ritos que, si bien pueden ser encontrados en la Biblia, no necesariamente nos cuestionan y nos llevan a creer que no seremos salvos o que estamos bajo maldición. Trataré de explicarme un poco mejor. Estamos en tiempo donde muchos están utilizando palabras malintencionadas, palabras desvirtuadas y corrompidas para poder promover lo que ellos creen. Y más que promover lo que ellos creen, porque ojalá fuera un asunto de fe, en muchas ocasiones es asunto de promover solamente sus propios beneficios. Miren, hermanos, en aquel entonces estos judíos estaban corrompiendo al pueblo para hacerles creer de la necesidad de que ellos debían practicar la circuncisión para poder ser salvos. Hoy en día nos están llevando a practicar cosas que primeramente no son ni bíblicas y segundo nos chantajean, nos manipulan para hacernos creer que si no practicamos estos ritos o estas doctrinas de hombres, simplemente no seremos salvos o caeremos bajo maldición. Miren, hermanos, algo que debemos entender es que la salvación y el evangelio en sí es completamente a través de la gracia, a través del amor. Algo que no podemos perder de vista es el amor dentro del evangelio, porque como dijera Pablo en Romano, capítulo 13, versículo 10, que debemos amar a nuestro prójimo, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Así que estamos en un tiempo donde se nos llevan a practicar cosas como por ejemplo el diezmo para motivarnos a caer en la necesidad de ser bendecidos, porque si no diezmamos entonces no seremos bendecidos. Si no diezmamos entonces vamos a caer bajo maldición. Pero no nos están enseñando el amor y mucho peor, no están practicando ellos mismos el amor al amarnos antes de forzarnos a practicar cosas que solamente tienen como propósito alcanzar beneficios humanos. Hasta donde yo sé, en el Nuevo Testamento nunca se enseñó el diezmo. Esa es una práctica del Antiguo Testamento. Pero hoy la fuerzan para hacernos creer de que si no la practicamos, estamos bajo maldición. Miren, algo que debemos entender. Y el asunto en este tema no es hablar del diezmo. Lo que yo quiero hacer notar, a lo que yo quiero hacer hincapié, es acerca de la manipulación. Con tal de lograr obtener sus objetivos, nos llevan a la manipulación. Y eso, hermanos, no debe ser así. Alguien que ha creído en Cristo no puede caer en tal error. Mire, si la Biblia no me habla acerca de una maldición por no diezmar, si la Biblia no me habla acerca de que si yo no diezmo no puedo participar del cuerpo de Cristo, ¿quién es el hombre para limitar a los creyentes a participar de los privilegios propios del cuerpo de Cristo? Solamente porque una persona ha decidido, sea porque no cree, sea porque no puede o sea porque tiene sus dudas, ha decidido no diezmar. ¿Quién es el hombre para limitarle en cuanto a ser parte del cuerpo de Cristo y en los privilegios que esto demanda, hermanos? En el libro de Mateo, capítulo 23,
versículo 3 y 4. Jesucristo reprende a los fariseos y los escribas, pero le habla al pueblo diciéndole, miren, escuchen a los fariseos y los escribas, pero no sean como ellos. Hagan lo que ellos les mandan a hacer. Imiten sus consejos, pónganlos en prácticas, mas no imiten su comportamiento, porque ellos atan cargas pesadas y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos mismos no quieren llevar esas cargas. Bueno, ocurría que en aquel entonces los fariseos y los escribas, al igual que el día de hoy, manipulaban al pueblo para obtener sus beneficios. Ellos enseñaban a guardar los mandamientos mosaicos, pero ellos mismos no querían ponerlos en práctica. Hermanos, estamos en tiempos que, al igual que en aquel entonces, hay mucha hipocresía y falsedad dentro del Evangelio. Yo no intento hablar en contra de la iglesia, porque la iglesia de Cristo es pura. La iglesia de Cristo es sin mancha. De quien yo estoy hablando es de aquellos que han pervertido el Evangelio real, y muchas veces no lo hacen ni siquiera porque ellos lo quieran hacer, sino porque ellos mismos están confundidos, porque no entienden el Evangelio, porque ellos mismos no conocen a Dios. Ya Jesús lo decía cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchas veces la religiosidad nos lleva a practicar cosas que ni siquiera entendemos. Pero ¿cómo podemos creer en un Cristo al cual no entendemos? ¿Cómo podemos practicar un evangelio que ni siquiera comprendemos y vivimos? Hermanos, debemos entender la necesidad de ser una iglesia que ame más que practicar ritos. Los ritos se quedan, los ritos son obras de hombres. Pablo lo dijo de otra manera aún mucho más hermosa. Dijo, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo tuviese todas las profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de manera que trasladases los montes y no tengo amor, nada soy. Él lo que está queriendo dar a entender es que más que cualquier rito, más que cualquier don, más que cualquier profecía, el fundamento del verdadero evangelio radica en el amor, no en la religiosidad. Pero hoy en las iglesias no importa si los hermanos están comiendo unos a otros, se están destruyendo, hablando unos en contra de otros. Lo que está pasando dentro, siempre y cuando cumplan con estos ritos. No procuran la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo único que procuran es que cumplan con los ritos. Mire, el ayuno, la oración, el visitar y congregarse en las iglesias es algo bueno, es algo justo y necesario. Pero el problema es cuando se hace desde un punto de vista de religiosidad y no como un verdadero fruto del conocer a Dios. Mire, no es lo mismo hacer obras para alcanzar a Dios que hacer obras porque Dios ya te alcanzó. La diferencia radica en el propósito, en la intención, en el origen de esas obras. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta y es una gran verdad, pero esas obras deben de ser frutos de un verdadero evangelio que Dios ya ha puesto en mí, porque su Espíritu Santo está dentro de mí y como yo tengo al Espíritu dentro de mí, yo empiezo a fructificar, yo empiezo a fluir. Como dice la palabra de Dios, de nuestro interior fluirán ríos de agua viva. Y es porque ya el Espíritu está en nosotros, no porque queremos alcanzarlo. Si nosotros tomamos la religión y creemos que es una manera, un medio para alcanzar a Dios, estamos en un grave error. Es Dios quien nos alcanza, no es del que corre, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien quiere y tiene misericordia. Y esto es algo que debemos entender, hermanos. Así que comprendamos algo. Santiago
dice una gran verdad en el capítulo 1, versículo 26 y 27. Aquel que se crea religioso pero no refrena su lengua, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y apartarnos del mundo. Ahí no me está hablando de diezmo, no me está hablando de ritos de hombres, no me está hablando de la necesidad de que debo de pasar una escuela de líderes para poder estar capacitados, no. El único que capacita es el Espíritu Santo, y eso lo hace a través de la escuela de la vida, a través de una relación íntima y personal que voy teniendo con Él en mi día a día. Voy conociéndolo, voy entendiendo, porque Él se va revelando en mi vida día tras día. Él me revela la persona de Cristo cada día. Comprendamos, no estamos en tiempos en que debamos basar nuestra fe y nuestro evangelio en obras, en religión, sino que las obras deben de ser fruto de Dios. La religión que vivamos debe ser una religión basada en las Escrituras, no en enseñanzas de hombres. Hoy por lo menos el 90% de las prácticas dentro de las iglesias son doctrina de hombre y no están practicando el evangelio real, el evangelio de Cristo, porque aunque pueda ser la misma práctica, si su motivación es la motivación errada, entonces no es lo mismo. En una ocasión me dijeron que la idolatría, este concepto de la idolatría es cualquier cosa que desplace a Dios. Y eso es lo que está pasando en las iglesias. Están llenas de idolatría hacia los hombres, llenos de idolatría hacia los métodos de evangelización, llenos de idolatría hacia las obras, hacia cualquier cosa menos a Dios. Todo hoy en día está desplazando a Jesús y sus palabras. No podemos seguir en ese camino, porque ese es el camino que nos llevará a la destrucción. Que Dios les bendiga, hermanos. Entendamos que es necesario tener mucho cuidado con el camino que estamos recorriendo. Miremos las Escrituras. Dijo el salmista una gran verdad: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.